de marzo de 1938, dirigida al general Cárdenas, y luego voy a dar una carta dirigida al general Cárdenas este 21 de julio de 2014. Parte de guerra, 19 de marzo de 1938. Señor general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de los Estados Unidos mexicanos. A su atención, señor, nuestra patria está orgullosa por la decisión que usted ha tomado, como el 5 de mayo de 1862, cuando el general Ignacio Zaragoza informaba al presidente Benito Juárez: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Hoy, 19 de marzo de 1938, podemos decir: las instituciones nacionales se han cubierto de gloria. Como soldados de la patria, queremos informarle de la respuesta que la sociedad ha tenido frente a la decisión tomada por su gobierno en el conflicto con las empresas petroleras extranjeras. Los ciudadanos han iniciado una campaña para reunir los miles de millones de dólares que se tendrán que pagar a las empresas por las instalaciones expropiadas. Los hombres y mujeres, acompañadas de sus hijos, salen a las calles en todas las ciudades para llevar su aportación a las plazas de armas. Llevan desde animales de corral hasta las joyas de la familia. Nuestro petróleo está seguro. El glorioso Ejército Nacional custodia las instalaciones. El pueblo cuida los caminos de acceso. Los trabajadores petroleros toman posesión en nombre de la República de los centros de producción. Señor, la patria le reconoce su decisión. Todos estamos unidos en esta gesta heroica, histórica. Sabemos que muy pronto seguirán bandas que atenten contra las instalaciones petroleras, que habrá quienes se enfrenten, incluso con las armas, esta decisión, pero también estamos seguros de que el pueblo sabrá defender su patrimonio y respaldar a su gobierno. Este es un parte de guerra del 21 de julio de 2014. Señor general Lázaro Cárdenas del Río, presidente benemérito de México. Señor, en estos tiempos sombríos en que hablar de la patria es casi un crimen, en estos tiempos de canallas en que los mejores hombres y mujeres son menospreciados y la verdad se oculta en la verborrea de los mediocres, debemos informarle con tristeza que las instituciones de la patria se han cubierto de oprobio. Nuestro Congreso ha decidido poner a remate los bienes de la nación, hipotecar el futuro, vender a la patria por menos de un plato de lentejas, encadenar a los hombres y mujeres de México al carro infame de los intereses de las transnacionales. Señor general, en esta época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada, hemos sido derrotados en este combate. Pero no hemos perdido la fe ni el valor, ni flaquea nuestra decisión, porque sabemos que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Como lo es usted, mi general, como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, como Felipe Ángeles, como Francisco J. Mújica y miles de hombres y mujeres que supieron construir nuestro presente. Señor general, cuando muchos se desmoralizan, los hombres y mujeres valientes acrecientan su valor. Cuando refina la confusión, los hombres y mujeres valientes, los que están dispuestos a luchar toda la vida, le preguntan a la propiedad: ¿de dónde eres? Le preguntan a las ideas: ¿a quién sirven ustedes? Esa pregunta está abierta a quienes hoy creen haber triunfado. ¿De dónde eres y a quién sirves? Señor general, el día de hoy hemos sido derrotados en el Congreso por una fuerza numéricamente superior, pero sabemos que esa mayoría no tiene la razón, que esa mayoría
no representa los intereses superiores del pueblo y que esta derrota no es definitiva. Desde hoy, con la inspiración de su ejemplo de patriotismo y voluntad, iniciamos la siguiente batalla en la que le preguntaremos al pueblo en consulta. Entonces será el combate que definirá esta batalla. Señor presidente, estamos muy contentos con el comportamiento de los legisladores que han defendido a la patria. Todos se han portado muy bien. Nuestros enemigos y nuestros rivales se han llevado una lección severa que no fue suficiente para vencerlos. Sin embargo, señor, estamos en pie de lucha. La batalla será larga, pero sabremos vencer. México, 21 de julio del 2014, Senado de la República. Y finalmente, para regalarles unos minutos, concluiré diciendo algo que dijo Ricardo Flores Magón. Las leyes castran y los castrados no pueden aspirar a ser hombres. Gracias, compañeros. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya del PRD para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. Mi posicionamiento para que lo incluya en el baño del diario de los debates. Gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. México, sin duda, es un caso singular en el contexto mundial. En cuanto al tránsito, de eso quiero hablar particularmente, de una economía altamente centralizada hacia la pretensión de ser un tipo de economía altamente globalizada. Y es que ese tránsito, iniciado sólidamente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte allá en 1994, ha sido todo menos exitoso. Los serios rezagos institucionales y administrativos están a la vista de todos. La desigualdad social, lamentablemente, también. Y es así que todavía nos encontramos, compañeras y compañeros, con un gobierno federal que aspira a ser global bajo un esquema centralista, un auténtico despropósito. A la democracia mexicana le falta todavía mucho por aprender, y esto queda claramente patentizado por el esquema de órganos reguladores coordinados en materia de energía que hoy propone el Ejecutivo Federal. El actual gobierno no puede ocultar, por más que lo intenta, su diáfana intención de administrar y controlar todos los procesos de la administración pública. No quiere ser supervisado, le tiene miedo a ser auditado, mucho menos que en nombre del beneficio del país se puedan tomar decisiones contrarias a las decisiones del Ejecutivo. A pesar de que se hacen enunciados y propuestas aparentemente descentralizadoras y participativas con otros sectores de la vida institucional de la nación, en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética es claro que el Ejecutivo pretende mantener un control absoluto sobre todos los actores. En esta ley, la supeditación de los órganos del Ejecutivo Federal es rotunda y contundente. Para que los órganos cumplan con su objetivo principal de ser entes encargados de regular de una manera objetiva y democrática, es indispensable, compañeras y compañeros, que dichos órganos sean independientes y autónomos, tanto en sus decisiones como en su actuación. La reforma constitucional en materia energética dispuso en su artículo 12º transitorio que cada órgano regulador tendría autonomía técnica, lo cual queda eliminado en la ley por la amplia injerencia del Ejecutivo Federal por parte de la CNER. Esto, es claro, vulnera el principio regulador y objetivo en dichos entes. Las leyes de creación, administración y funcionamiento de los órganos reguladores mencionan que éstas operarán bajo el principio rector de sustentabilidad, es decir, bajo la supuesta vigencia de criterios de equidad social, de productividad y conservación y protección al medio ambiente.
Todo ello, y lo quiero citar textualmente, dirigido supuestamente a consolidar un modelo energético y a una nueva arquitectura del sector. Si a eso se aspira, compañeras y compañeros, si eso es lo que realmente se busca para el país, resulta entonces necesario que el nombramiento del comisario presidente, así como de los 6 restantes del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, no contemple plazos perentorios ni presiones de otro tipo. Realizar esta convocatoria de manera democrática, como nosotros proponemos en el apartado de reservas, tendría coherencia con los principios globales de los órganos reguladores. Por el otro lado, mantener la presencia de las designaciones etiquetadas por parte de la Presidencia de la República es un asunto alejado a las recomendaciones internacionales. Algo similar ocurre con el manejo de las economías de las instituciones de las que hablamos. Por un lado, se ofrece un financiamiento público, además de que se podrán obtener, se plantea, fondos adicionales por derechos y aprovechamientos, y que estos recursos se integrarán a un fideicomiso donde los remanentes, en caso de existir, serían regresados a la Tesorería Federal. Entonces, compañeras y compañeros, cabe preguntar, ¿dónde queda la autonomía financiera? ¿Dónde queda la autonomía de gestión? Y quiero ir pasando a las conclusiones, pidiéndoles a todos ustedes de verdad hablar con honestidad, hablar con la verdad. Y esto lo digo de manera particular por aquellos oradores que vienen aquí a hablar del general Lázaro Cárdenas como si realmente respetaran su memoria y el legado que le ha dejado a este país. Y soy más puntual y claro. Todos aquellos, compañeras y compañeros, todos aquellos que votan a favor de esta reforma energética y sus leyes secundarias están defendiendo de una u otra forma a las mismas petroleras que el general Cárdenas expulsó, como por ejemplo la británica Royal Dutch Shell o la Standard Oil Company, que después se convirtió en la Amoco Corporation, o la California Standard Oil Company de México, hoy llamada Chevron. Transnacionales que sin duda se afilan las uñas para retornar a saquear los recursos energéticos y el trabajo de la mano de obra de los mexicanos. Estas empresas han esperado, pero también han trabajado subrepticiamente por 70 años para hoy, aprovechando la avaricia y gula de algunos, nuevamente estarán en las entrañas del poder político del país. Esta es la razón de quienes ayer defendían la Constitución y ahora la cambian para darle entrada a los viejos pero renovados piratas de la energía mundial. Así, estas empresas pusieron a funcionar sus equipos para crear modelos de privatización para todo el mundo y de manera particular para América Latina. Modelos que en la década de los años 80 los tuvieron que imponer, así lo digo, imponer literalmente a sangre y fuego en Chile y Argentina, por ejemplo. Así se instalaron, hay que recordarlo y aceptarlo, las reformas de primera generación, entre ellas la de seguridad social, la educativa, la laboral, la del Estado, para tratar de reducirlo a su mínima expresión y, por supuesto, la reforma energética y los energéticos. Estos modelos de privatización, compañeras y compañeros, que en realidad debiesen denominarse modelos de piratización, tuvieron en la Constitución del 17 y en particular en el artículo 27 un poderoso dique de contención. Pero hoy ustedes lo han derrumbado para destruir no solo a Pemex y a la CFE, no solo a sus trabajadores, no solo al pueblo actual de México, sino también a la esencia misma de los principios de existencia de nuestra República y de nuestro Estado nacional. He ahí lo que ustedes
lo digo con respeto pero con firmeza, he ahí lo que ustedes deberán responder ante el actual pueblo de México, ante Juárez, ante el general Lázaro Cárdenas, y ante ellos deberán dar cuenta de cómo fue su abandono de la honestidad política para cambiarla por una deshonestidad y una deshonesta vendetta y traición a los intereses del pueblo y de las generaciones que dieron su vida por la existencia de esta nación. Es cuanto, senador presidente. Gracias. Gracias, senador Benjamín Robles. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su voto particular. Hasta por 10 minutos. Por favor, senador. Con el permiso, presidente, pregunto a los presentes, con lo aprobado hasta el día de hoy, todos y cada uno de los mexicanos ya podemos tener la seguridad de que se ha fortalecido la seguridad energética del país, de que se va a aumentar la competencia en el sector y la competitividad de las empresas productivas del Estado, de que este país está a punto de generar desarrollo económico y empleos, y de que el día de mañana se va a aumentar notablemente los ingresos del Estado. Y no menos importante, los mexicanos podemos estar seguros de que vamos a contar con órganos rectores que garanticen el cumplimiento de las nuevas leyes, así como la competencia y el desarrollo de mercado energético entre las empresas productivas del Estado y las extranjeras. La respuesta es no. La verdadera intención del gobierno federal con este dictamen es engrosar la ya sobrada burocracia energética, abriendo espacios que no son del todo necesarios, pero que servirán para colocar a quienes dieron su apoyo para la realización de esta reforma. Aunado a este pago de cuotas, es necesario hablar sobre la grave consecuencia para el país, la explotación de yacimientos de energía no convencional como el petróleo y el gas lutitas. ¿Y por qué me refiero nuevamente a este tema? Porque este dictamen pretende crear un ente que solo en el papel velará por el medio ambiente del país, pero en la realidad servirá para otorgar asientos a todos los involucrados en la aprobación del robo del siglo. La reforma energética impulsada por el gobierno federal incluye la exploración petrolera en aguas profundas, pese a que no ha resultado redituable. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los resultados en la búsqueda hasta ahora no han sido los esperados. La información que lo avala se encuentra en el informe Clasificación de los Proyectos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, editado en el año 2012 por el organismo público, el cual señala que de los 20 proyectos que exploró Petróleos Mexicanos, 15 presentaron una rentabilidad negativa. Estas cifras ponen en duda la afirmación de que México cuenta con un tesoro petrolero ubicado en aguas profundas, lo que muestra que la reforma energética, lejos de ser una oportunidad para México, es un convenio político con el país vecino del norte. La exploración en aguas profundas resulta ser una incertidumbre para el país, ya que además de que necesita una elevada inversión, la práctica implica riesgos ambientales alarmantes para océanos y ríos del país. En este contexto, la modificación de los artículos constitucionales no solo va enfocada a la apertura del mercado empresarial privado de producción, exploración y explotación de crudo, sino también a la explotación y producción
de un energético crucial como es el gas de lutita y el consecuente daño ecológico que este representará. Explotar gas lutita en México es una amenaza ambiental, ya que con la extracción de este pone en riesgo el subsuelo ante una posible contaminación, lo que a largo plazo generará un daño ambiental irreparable. Además, se requieren grandes cantidades de agua para su explotación. Ante estos sucesos, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, se pronunció a favor de que México debe instituir un órgano de regulación que supervise la aplicación de los marcos normativos de seguridad, salud y medio ambiente y permita prevenir y garantizar una respuesta oportuna ante contingencias. Lo anterior es una necesidad que debe atenderse, puesto que ante hechos que atacan directamente al medio ambiente, cabe cuestionarse: ¿México está preparado para embestir contingencias ambientales de magnitud similar a la ocurrida en el 2010 por una petrolera británica en el Golfo de México? El presente dictamen crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Sin embargo, esta agencia creará una burocracia onerosa y generará duplicidad de funciones con otras instituciones, invadiendo las facultades y competencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Para qué crear una nueva agencia si el país cuenta con una Comisión Nacional del Agua, una Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático? Lo único que se estará provocando es una serie de contradicciones entre las resoluciones que emita esta agencia con las normas ya expedidas por las demás instituciones, impidiendo una correcta aplicación de las leyes ambientales que regulan la explotación de los hidrocarburos, la gestión de aguas, el manejo de recursos naturales y la protección a la vida silvestre. Las facultades que se le confieren a la agencia en ningún momento aseguran la protección al medio ambiente, no resolverán los problemas que la apertura del sector energético tendrá hacia el medio ambiente. Para ejemplificar, en ningún artículo se establece como requisito obligatorio para los contratos o asignaciones el estudio técnico de las consecuencias que pudiera causarse en el impacto ambiental necesario en actividades de exploración o extracción de hidrocarburos. Por tanto, se entiende que esta agencia funcionará como un aparato de gobierno federal en premio a quienes han impulsado esta reforma energética, lo cual verdaderamente no ofrece soluciones a la problemática, al daño y deterioro ambiental que traerá consigo el establecimiento de empresas transnacionales. En conclusión, existe una necesidad de contar con una agencia en materia ambiental que realmente regule y sancione las malas prácticas por parte de las empresas extranjeras. Sin embargo, la creación de esta agencia solo son buenos deseos. Con esto podrán presumir que México es un país proambiente. Sin embargo, no queda más que preguntarnos: ¿quién asegurará el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación ante una contingencia ambiental derivada de la exploración y explotación de hidrocarburos? Esta agencia solo prevendrá, atenderá y supervisará el suceso. Finalmente, se está discutiendo el último dictamen por el que se permite totalmente la participación de inversionistas privados y extranjeros en los recursos naturales de la nación. Esto ya había ocurrido durante el Porfiriato. En aquel tiempo, las fuertes inversiones de capitales extranjeros se hicieron a costa de explotar todas las riquezas naturales, incluyendo al hombre mismo. Esto se llevó a cabo gracias al gobierno dictatorial que concedía un apoyo desmedido e incondicional a los capitales extranjeros. Durante la época del Porfiriato, los promotores de la privatización de los recursos naturales no lograron ver los frutos de esta desnacionalización, porque al año siguiente el país se les deshacía en las manos.
Así que con base en nuestra historia se puede afirmar que esta reforma energética tiene de visionaria y nacionalista lo que Porfirio tuvo de revolucionario y progresista. Por tal razón, hay que dejar en claro que no todo está perdido, pues recordemos lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 39 establece que la soberanía popular pertenece al pueblo, siendo este la fuente de los poderes supremos y tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es decir, el poder se transmite, pero la voluntad no. Haremos valer dicho derecho a través de una consulta ciudadana, pues mediante ella el pueblo expresará si está o no de acuerdo con la participación total de los particulares y privados para la explotación y comercialización de los recursos naturales. Se debe y se va a escuchar la voz del pueblo mexicano, pues la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en él. Los ciudadanos pueden y tienen que emitir su opinión en un tema de trascendencia nacional, así lo señala el artículo 35 de la Constitución Política Federal. Sin lugar a dudas, aprobarán sin mayor problema el dictamen, pero ya está en marcha el movimiento que despertará una nueva generación de ciudadanos y legisladores que mirarán siempre por el bien común y no por el de unos cuantos. Seguiremos luchando por la igualdad y justicia social que tanto falta le hace a México. Vamos por la consulta popular. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Monreal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente. Señores y señoras senadoras, entramos al último paquete de esta colección de infamias que harán que este país entre en una crisis política, económica, social y desde luego moral. La presentación que se hizo aquí de el paquete actual fue mucho más allá. Fue una catarata de mentiras sin límite. El señor senador Penchina ha venido aquí a decir las peores cosas. Yo creo que es una joya a conservar todo lo que aquí dijo Penchina el día de hoy. Son mentiras y yo sé que la aspiración a una gubernatura pues invita a las peores extravagancias, pero las mentiras serán muy pronto descubiertas por la población y los mexicanos habrán de protestar. Hemos señalado que en toda esta discusión, una y otra vez, los defensores de esta infamia repiten lo mismo. Toda esa serie de mentiras una y otra vez encadenadas, ¿verdad? Y se sienten muy seguros por la protección de los medios de comunicación. Los que dominan este país los protegen y por lo pronto hasta parecen verdades.
Ya veo, por ejemplo, la presencia de un inteligente y brillante orador, Gil Swart, que ya parece a competir en los medios de comunicación con Penchina. Penchina fue admitido en todos los foros de la Televisa y TV Azteca y en las estaciones de radio como un prohombre maravilloso. Ahora ya le está compitiendo Gil Swart, ¿verdad?, con las mismas cosas, diciendo lo mismo, ¿verdad? Así es que vamos a tener esa protección por algún tiempo, porque la verdad se va a descubrir cuando el poder hegemónico se haga de este país, lo explote y sacrifique los intereses nacionales. Entonces esas gemas de estos discursos grandilocuentes del señor Penchina serán presentados en la historia de este país, pero la historia de las infamias de este país. Las reformas están creando una serie de organismos. Además de las que hoy venimos a discutir, la Comisión Nacional de Energía y la CRE, tenemos un nuevo Centro Nacional de Control del Gas Natural, tenemos un Centro Nacional de Control de Energía, tenemos la Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente y tenemos un Centro de Información de Hidrocarburos. Una burocracia para repartir posiciones a todos los partidos que se sometan a este objetivo. Vamos a tocar en esta primera intervención posicionamiento del Partido del Trabajo en contra, desde luego, porque es en realidad la culminación de todo lo que hemos venido escuchando. En primer lugar, aquí en la exposición de motivos se dice: la inclusión de nuevos participantes en el sector energético, así como de esquemas, mecanismos, reglas, instrumentos nunca antes utilizados en nuestro país, que corresponden a las mejores prácticas, siempre se dice las mejores prácticas, no sabemos de quién, requiere que el Estado cuente con reguladores fortalecidos y autónomos que al mismo tiempo actúen en forma coordinada por la autoridad. Aquí está una inicial contradicción. Los organismos autónomos, ¿verdad?, coordinados por el gobierno de la República. Toda esta contradicción la vamos a ir viendo en el curso del análisis de este último paquete. Es una contradicción que no les va a funcionar. Ya dijimos, les dan todas las facultades a los organismos estos de control, porque eso es lo que ordena la política neoliberal, para que el Estado esté fuera y sean los organismos técnicos, no políticos, los que definan ni más ni menos el desarrollo de la energía en hidrocarburos y la energía eléctrica. Pero ahora se mete ahí en esa cuestión de coordinación que no está comprendida en ningún lado, ¿verdad?, porque quieren tener las manos metidas los que están empujando esto en los organismos, en complicidad con los que los nombren aquí a estos representantes, y al mismo tiempo la mano metida. No lo va a permitir la realidad. Cuando entren las fuerzas estas hegemónicas, los grandes intereses económicos vinculados a los bancos, las petroleras, las eléctricas, se van a burlar de unos y de otros. Así es que el esquema es un esquema fallido. Voy a platicarles rápidamente la historia de estos dos organismos. La Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía es una creación salinista. Ya les comenté que Salinas, después del Tratado de Libre Comercio, en donde empieza a vender toda esta transformación, particularmente energía eléctrica, viene de regreso del Tratado de Libre Comercio y reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y crea este organismo, la CRE. La CRE es un organismo para regular el mercado, ¿verdad?, pero no había mercado entonces.
sino estaba el Sistema Unitario de Electricidad. Entonces la CRE se dedica en manos de Salinas primero y después del PAN, se dedica a crear una presencia de los intereses privados, obviamente extranjeros, poco a poco, violando la Constitución. Si la CRE ha sido un instrumento para violar la Constitución, bajo la jefatura primero del PRI y después del PAN. Hubo varias acciones de inconstitucionalidad, hubo denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación que ordenó a la CRE que cesara en su actividad inconstitucional, y obviamente el presidente Fox dedicó mucho de sus esfuerzos, o al menos se lo dijeron, a bloquear a la Auditoría Superior de la Federación, al grado que el auditor superior tuvo que acudir a ver al presidente para decirle que cesara en crear controversias constitucionales contra la Auditoría Superior de la Federación. Pero la historia de la CRE es una historia infame, es un organismo inventado en donde no había competencia, pero eso sí, violando la Constitución, sin el menor recato, impunemente, porque lo protegían estas acciones, ¿verdad? Impunemente fue metiendo a los españoles y a los franceses y a los americanos en todo el sistema. Esa es la CRE. No tiene ninguna preparación para hacer la función que le están atribuyendo, ninguna. Como saboteador del sistema nacional funcionó, porque estaba apoyado por el poder político. No tiene ninguna capacidad la CRE, más allá de haber violado la Constitución, ¿verdad? Porque los instrumentos de control, el conocimiento está en las empresas, en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos, que serán realmente saqueados de su información para que la CRE sea realmente lo que pretenden en los sistemas neoliberales con mercado eléctrico y con mercado en hidrocarburos. La otra entidad es otra creación sin ningún contenido. Es una creación ahora de Calderón, que han marchado juntos como ahora. En la reforma energética de Calderón, que es el paso inmediatamente anterior a esta, con la cuestión del gobierno corporativo y todo eso, auspiciado también por los organismos internacionales y la OSD, como se los dije. Bueno, ante algunas críticas pues suaves en el Congreso, se le pidió que creara esta Comisión de Hidrocarburos reguladora, y la verdad es que nunca sirvió para nada. Nunca, tiene ya desde la época esa de Calderón, y no ha servido para nada. Y sus funcionarios no tienen la capacitación alguna para eso. Ya inclusive fue nombrado como una cuota para el PAN, como se acostumbra, al presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el mismo que no funcionó y no sirvió para nada, el mismo, violando la ley, porque aquí la imposición de la mayoría esta, ¿verdad?, hace que la ley no sirva para nada. Aquí lo discutimos. Ya el PAN tiene esa posición. Ahora vamos a ver cuál le toca a los demás en esta repartición de organismos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene ninguna capacidad para regular las funciones que le están señalando aquí, ninguna. No tiene ni los instrumentos técnicos, ni los instrumentos humanos, no tiene ninguna capacidad, ¿verdad? Pero se le está entregando, ¿verdad?, todo esto que hemos comentado, todo el poder. Claro, las manos del coordinador estarán tratando de meterla, pero no sirve para nada esa comisión. Es, una vez más, lo que les he dicho, el salto al vacío de este país, el salto al vacío. Imagínense ustedes si este pequeño núcleo sin capacidad alguna de la Comisión de Hidrocarburos va a investigar a la ExxonMobil, ¿verdad?, o va a meterse a ver si la Shell está bien o está mal, si no pueden los norteamericanos con ellas. En el derrame que hubo en el Golfo de México, ¿verdad?, ni Obama pudo.
y salió perfectamente a la superficie en el escándalo aquel del derrame que bañó de chapopote todas las inversiones en la costa norteamericana, ¿verdad? Se quedó Obama sin hacer nada, sin poder hacer nada, y salió a la superficie que ni siquiera con la tecnología que tienen los norteamericanos podían controlar a estas empresas. Así es que es verdaderamente ridículo, ¿verdad? Y vean los currículums, es ridículo que piensen que la Comisión de Hidrocarburos va a poder controlar a estos poderes económicos. Los van a cooptar como acostumbran y van a impedir que la manota del gobierno se meta mucho porque no les va a convenir a los que van a estar regulados. Estamos yendo paso a paso, cada una de estas reformas es un golpe más a la realidad. Se trata todo el paquete de un sistema verdaderamente caótico, es una construcción absurda que solamente obedece al compromiso de Peña Nieto con los Estados Unidos y ha puesto a burócratas de quinta a organizar algo por encima de dos estructuras fantásticas que tenemos, Pemex y CFE, para destruirlas para que entren los extranjeros. Es una tragedia. Ya veremos cuando se Senador, le pediría que concluyera, por favor. Termino. Ya veremos cuando vengan las leyes económicas y fiscales para que volvamos a ver y ojalá ustedes se den cuenta de que vamos a la quiebra. No van a poder subsistir y Pemex va a ser saqueado y destruido para mantener el 4.5 del presupuesto, pero sin recursos y con los enemigos adentro. Lo vamos a ver otra vez. Esos discursos a los que me refiero, como ese maravilloso de Penchina, que es la mentira tras mentira, lo vamos a tener lista para que el pueblo de México, y sobre todo el de Hidalgo, esté muy enterado de su prohombre, el señor senador Penchina. Muchas gracias, señor. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar el posicionamiento de este grupo parlamentario. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, senadora. Con su permiso, señor presidente. La renovación de la industria energética abre la competencia en el sector, lo que nos obliga a ser mucho más eficientes. Al abrir la puerta a la participación de la pluralidad de actores, hace indispensable la creación de nuevos órganos reguladores y el fortalecimiento de los ya existentes. El dictamen que se discute el día de hoy plasma la estructura y organización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, además de brindarles la fuerza necesaria para enfrentarse a los retos de una nueva realidad energética en nuestro país. El dictamen propone que ambas comisiones migren de órganos desconcentrados a órganos reguladores coordinados, otorgándoles autonomía técnica, operativa y de gestión frente a la Secretaría de Energía. Al hacer órganos coordinados, tendrán la tarea de coordinarse con la CENER a través del Consejo de Coordinación del Sector Energético, teniendo como objetivo principal impulsar y mantener el orden dentro del sector nacional. Por una parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo los procesos de promoción, licitación, suscripción y asignaciones en lo que se refiere a la exploración y explotación de hidrocarburos, siempre cuidando que los proyectos que se realicen permitan la máxima obtención de hidrocarburos, así como elevar el índice de recuperación económica y el aumento en la recuperación de las reservas de los mismos. Esto con el fin de garantizar la seguridad energética de nuestro país. Además, tendrá la tarea de crear y administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, quien será el responsable de guardar la información de estudios sísmicos y núcleos de roca obtenidos por los trabajos de exploración y extracción de cada una de las empresas que se dediquen a estas dos actividades. Así es,
Los actores que quieran participar en el sector de hidrocarburos nacional tendrán que seguir las directrices de transparencia en su información sobre el producto que se encuentra en el subsuelo, ya que este producto es propiedad de cada uno de los mexicanos. La Comisión Reguladora de Energía tendrá, por otra parte, el objeto de regular y promover el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, la generación de electricidad, servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, forme o no parte del servicio público y la comercialización de la electricidad, así como regular y promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación y expendio al público de los hidrocarburos. Todo esto con el fin de buscar eficientar la cobertura nacional en la prestación de los servicios, garantizar el suministro y con ello brindar estabilidad a las actividades que regule. La transparencia, la prevención y el castigo a la corrupción son parte esencial en esta transformación. En esta reforma se aseguran procesos de licitación y adjudicaciones transparentes, se contará con auditorías externas y será obligatorio también contar con toda información en Internet. En el Partido Verde estamos orgullosos de formar parte de la creación de un México nuevo, uno que impulsa la transparencia, la competitividad, que busca su seguridad energética y jamás deja a un lado el bienestar de las generaciones futuras. Sabemos que para lograr esto es necesario buscar una concordancia entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Es por eso, efectivamente, que en octubre del año pasado propusimos la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, la cual fue retomada por el Ejecutivo Federal en el artículo 19 transitorio de la reforma constitucional aprobada este mismo año y por el dictamen que se encuentra a discusión el día de hoy. Como ya lo he mencionado, el modelo energético del país está a punto de cambiar drásticamente. La participación de los particulares y las empresas productivas del Estado en la industria petrolera significa la existencia de múltiples operadores realizando actividades que impactan al medio ambiente y que tienen algún riesgo para la seguridad de las personas y las instalaciones. La regulación y supervisión de estas actividades de los operadores requiere de la presencia de un órgano especializado con la capacidad técnica para evaluar y controlar los riesgos de accidentes industriales, supervisar que se cuente con el equipo adecuado para atender contingencias, como podría ser el derrame de hidrocarburos y de prevenir o mitigar la afectación al medio ambiente. A partir de la separación de funciones y la especialización de los organismos reguladores, se fortalecen las capacidades para dar respuesta expedita a los altos riesgos de seguridad industrial y ambiental asociados a la actividad industrial petrolera, tomando en cuenta no solo los aspectos correctivos, sino preventivos y, en su caso, los sancionadores, así como de remediación. La experiencia internacional reciente en la industria de hidrocarburos marca una tendencia hacia la especialización de funciones por parte de los organismos reguladores, con el fin de propiciar mandatos claros en ámbitos de competencias diversos y al mismo tiempo incrementar las capacidades técnicas para el desempeño de sus atribuciones. Algunos ejemplos de estas experiencias son en Estados Unidos, cuyas atribuciones consisten en promover la seguridad industrial, el medio ambiente y la conservación de recursos naturales, costa afuera, a través de medidas regulatorias y su debida implementación.
Este caso viene después del derrame ocurrido en el Pozo Profundo Macondo en 2010 en la región estadounidense del Golfo de México. En Noruega, la Autoridad de Seguridad del Petróleo se encarga de la seguridad industrial y salud en el trabajo. En Brasil, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en Colombia, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos como nuevo órgano regulador nace de la necesidad de contar con un esquema legal, administrativo y regulatorio especializado en la protección del medio ambiente y la seguridad industrial en el sector petrolero, tal y como ocurre en el resto del mundo. Tendrá como objetivo principal la prevención de desastres que puedan ocasionar en cualquiera de las áreas asociadas al sector de hidrocarburos, y su mandato principal será la regulación, supervisión e inspección relacionada con la protección del medio ambiente y la seguridad industrial. Con estas facultades, la agencia participará de manera conjunta con diferentes dependencias y organismos de la administración pública, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración, evitando así duplicidad de funciones entre cada una de ellas. Además, contará con autonomía de gestión, funciones para la evaluación, control y mitigación, lo que contribuirá a proteger la vida y la salud de las personas, la integridad de las instalaciones, así como garantizar que las actividades del sector hidrocarburos respeten el derecho humano a un medio ambiente sano. Dentro de sus atribuciones, la agencia podrá imponer sanciones derivadas a acciones u omisiones de los regulados, tales como incumplir la normatividad emitida a la obligación de reformar, restringir el acceso a instalaciones o proporcionar información falsa. Compañeras y compañeros, estamos viviendo uno de los momentos de más trascendencia en los últimos 20 años de nuestro país. El día de hoy, al aprobar el último de 4 dictámenes de las leyes secundarias en materia energética, tenemos la oportunidad de cambiar para siempre a México, dotar a nuestro país de competitividad, dejarle un mejor futuro a todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos para su posicionamiento. Bien, senador. Con su venia, compañera presidenta, compañeros senadores, compañeras senadoras, aquí se ha planteado que el ciudadano senador David Penchina, además de todas las gracias que tiene, es un gran creador de fábulas, pero no creo que le gane a Esopo. Y vamos a hacer un comparativo sobre las fábulas de Penchina y sobre las fábulas de Esopo. ¿Qué dice Esopo en aquella fábula del león, la vaca, la cabra y la oveja? Dice Esopo, un león
las transnacionales, una vaca, una cabra y una oveja, los bribones que están haciendo trato y están generando las condiciones para que las transnacionales entren como cuchillo en mantequilla en nuestro país. Estos 4 animalitos hicieron un pacto para cazar en los montes y repartirse en paz cuanto atrapasen. Una tierna sierva, dígase Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, fue la primera pieza que cobraron. El león, después de dividirla en 4 partes iguales, argumentó: la primera de estas partes es para mí, porque me llamo transnacional. Perdón, Esopo dice león. También me comeré la segunda, porque soy el más fuerte. La tercera también la tomó y, mirando con ojos amenazadores a los 3 socios, concluyó: el que toque la 4ª parte, que vaya haciendo su testamento, pues me lo comeré. Cuando se es honrado como la vaca, inocente como la cabra, inmenso cual la oveja, entiéndanlo los que van a votar esta ley y ya votaron las otras a favor, no se debe andar ni hacer tratos con leones. Aquí el ciudadano senador Penchina ha venido a plantear que por fin, como lo decía Salinas, México entrará al primer mundo. Como decía López Portillo cuando se descubrió Cantarell, ahora sí, mexicanos y mexicanas, ¿cómo le vamos a hacer para administrar la riqueza? Y prepárense, porque no habrá interrupciones de la luz y hasta el último rincón de nuestra patria llegará este energético. Florecerán los empleos. Es decir, en este país pasaremos de ser un país que tiene un altísimo déficit en esta materia a ser un país superavitario en empleos, a tal grado que tendrán que venir las humildes transnacionales a nuestra patria a trabajar, porque aquí seremos superavitarios en empleos. Van a pagar menos en gas y luz para que los mexicanos y las mexicanas, sobre todo los que están en la pobreza patrimonial, los que están en la pobreza alimentaria y los que están en el fondo del sufrimiento humano, generen futuro para sus familias. Otras generaciones hablarán de nosotros con orgullo porque estuvimos a la altura de nuestro tiempo. Es decir, estuvimos a la altura para entregar a la patria. Sabemos de los accidentes que han ocurrido en el mundo por una regulación débil, dice el ciudadano presidente de la Comisión de Energía. Y ese es el tema que vamos a comentar en este momento. También dice, le abrimos las puertas al mundo. Sí, se le están abriendo las puertas al mundo para que venga y se lleve lo más preciado que tenemos en materia de recursos naturales, los energéticos. Va a haber un combate fiero a la corrupción y la autosuficiencia energética para evitar las importaciones. Luz para todos y medio ambiente garantizado, que no va a haber
ni siquiera la más mínima contaminación. Compañeros senadores, compañeras senadoras, por supuesto que hablamos desde la visión de la izquierda, y para la izquierda nacionalista, para la izquierda mexicana, ¿cuáles debieran de ser las condiciones que debieran tener los órganos reguladores? Deberían de tener una independencia para mejorar la calidad de la regulación.